En este episodio vamos a ver la increíble historia de una niña de 17 años que sobrevivió un accidente aéreo para quedar perdida en la jungla. Pero antes, déjame contarte que la intención de Peor Caso es promover contenido para aprender algo nuevo de forma entretenida. Así que si valoras Peor Caso como un recurso valioso, puedes apoyar este proyecto con un pequeño aporte mensual en patreon.com/peorcaso. Muchas gracias por todo lo que está a tu alcance. Bienvenido y bienvenida al episodio número 128 de Peor Caso. En este episodio, Julianne Kopke, una niña de 17 años que sobrevivió un accidente aéreo y la jungla del Amazonas. Hablándote desde los lugares más húmedos de Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. Esta semana te voy a contar la historia de una niña de 17 años que sobrevivió no solamente un accidente aéreo, sino que uno de los peores accidentes aéreos en la historia de la aeronáutica. Y luego 12 días sola en el Amazonas. Caramba. Julianne Kopke nació en Perú de padres alemanes. Su padre era biólogo y su madre una ornitóloga. ¿Tú sabes lo que es una ornitólogo? Claro, los que estudian los ornitorrincos. Exactamente, tú te especializas en ornitorrincos, era un ornitorrincólogo. No, ornitólogo es el que estudia las aves. Yo lo sé porque cuando era chico era súper nerd, ahora ya no soy tan nerd. Claro. Sí lo soy. Y estaba inscrito en el Club de Ornitología de Chile. No te creo. ¿Sí? ¿Y tenías tenías una identificación? Sí, tenés que tener un ave. Tienes que tener con un ave en el hombro. Tu identificación. Con una paloma mensajera que lleva tu idea, tu credencial ahí. Claro, tu credencial. En una mochilita. Teníamos, con un amigo nos gustaban los pájaros y teníamos catitas, estas catitas australianas, que son de varios colores, ¿no es cierto? Entonces, si tú vas a una tienda de animales, tienen varios colores y puedes querer juntar así solo amarilla o solo blanca, que son súper difíciles de encontrar porque apenas se mezclan ya pierden algunos colores. O solo verde. Entonces había gente que las criaba y las mezclaba y habían exposiciones. Así que mostraban sus catitas así de colores que no encuentras en las tiendas de animales. Son unas mezclas únicas. Y nosotros teníamos muerto también en la primavera, en el verano la gente generalmente por alguna razón compraba aves y a los niños se les escapaban. Sí. Así que nosotros ayudábamos a rescatarlas. Ajá, eran como Los subíamos a los árboles. el equipo de Bird rescate. Protect Team. Claro, Response Team. Claro, el SWAT de los pajaritos. Claro. Hoy rescatábamos hartos pájaros. No iba bien. Y biólogo, su padre era biólogo, pero parece que era zoólogo. No sé si es lo mismo. Zoología es una rama de la biología, pero él trabajaba. Era el biólogo y trabajaba como zoólogo o algo así. Entonces, los padres eran alemanes, trabajaban en Perú y llevaban, como tú ves, suficientemente tiempo trabajando ahí que tuvieron a su hija en Perú y seguían viviendo ahí. 1971, era víspera de Navidad. Julianne, a sus 17 años, ese día se había graduado de la escuela secundaria en Lima, donde vivía con su madre. Su padre estaba trabajando al interior en una ciudad llamada Iquitos, que queda por el borde del río Amazonas, en línea recta a unos 1000 kilómetros de Lima, donde solamente se podía llegar en avión y incluso hasta el día de hoy. O sea, yo miré en Google Maps y no hay caminos, no hay así rutas de tierra, no hay nada. Debe ser como desconectado. Como en canoa o avión. Pues sí, porque queda por el río Amazonas. Claro, en avión. Se mueven en avión así la gente por ahí. Entonces Julianne y su madre querían pasar Navidad con su padre. Pero el 24 de diciembre todos los vuelos estaban copados, excepto uno, de la aerolínea LANSA, Líneas Aéreas Nacionales S.A., que en ese tiempo tenía una reputación terrible. A tal punto que el padre les dijo que mejor no pasar la Navidad juntos, pero no tomaran ese vuelo. Claro, ¿Entiendes? no se vengan por ahí. Claro.
Pero ellas, queriendo darle una sorpresa, seguramente, lo ignoraron y compraron 2 pasajes desde Lima a Iquitos. El vuelo 508 de Lanza salió de Lima cerca de la medianoche con Julián, su madre y otros 90 pasajeros a bordo, incluyendo la tripulación y el capitán. La tripulación y el capitán eran 6 personas. Ya. El avión era un Lockheed L-188 Electra. Tú seguramente te preguntas qué tipo de avión es ese. No, pero yo sé claramente cuál modelo es y cuáles son las ya. diferencias entre el modelo anterior y el siguiente. Para los que no saben, Armando del Futuro se encarga de poner el modelo del avión en la portada del podcast. Excelente. Gracias, Armando del Futuro. Gracias. Bueno, este Lockheed había sido fabricado en 1959 y ya tenía 12 años en servicio. No sé qué significa eso. Los aviones modernos se usan por cerca de unos 30 años. Pero en ese tiempo este avión no era muy robusto, digamos. Entonces no sé si ya 12 años ya era como mucho. ¿Cuántas personas dijiste que transportaba? 92 personas. 91 personas, perdón. Perdón, 92 personas. 92 personas en total, con ella y su madre. O sea, me equivoqué, eran de esos aviones con... Es un avión con 4 motores de hélice. Dos a cada lado del ala. Perfecto. Ya. Entonces, para aclarar, porque dije otras 90 personas, otras 91 personas. Ella era la persona 92. O a lo mejor era la 3, no sé. Como dijimos, estaban acostumbrados a viajar en avión. A Julián era una cosa así como de rutina para ellos. A ella le gustaba incluso. Pasaron 40 Armando, minutos. Me olvidé. ¿Qué año estamos? 1972. 72. Entonces, unos 40 minutos después, cuando viajaban sobre la selva del Amazonas, se empezó a formar una tormenta con fuertes vientos y lluvia, lo cual empezó a causar turbulencias en la aeronave. Así que pronto una azafata anunció por altoparlantes: señoras y señores pasajeros, el capitán ha encendido la señal de abrocharse el cinturón de seguridad. Estamos cruzando una tormenta sobre la selva amazónica, la cual es la causa de la turbulencia. Permanezcan en sus asientos y mantengan abrochados sus cinturones de seguridad. Y Julián así lo hizo. Rápidamente las sacudidas se hicieron más severas, incluso causando que equipaje de mano se cayera de los cubículos arriba. Era una emergencia. El piloto descendió a 4000 metros buscando aire más denso para poder hacer un aterrizaje forzoso. O sea, a ese punto. Yo pensé que... No era ya turbulencia, era tenemos que bajar, tenemos que aterrizar. Tenemos que aterrizar de alguna forma. Claro. Yo pensé que ibas a decir, el piloto tomó su paracaídas y se tiró. Y saltó, claro, eyectó del avión. Entonces Julián, desde su ventana, lo que hacía era mirar fijamente el motor derecho, porque verlo funcionar le daba como tranquilidad entre la estresante situación. Estaba como fija mirando el ala del avión y el motor ahí. Llevaban 20 minutos volando en esas condiciones. Pero para Julián parecía una eternidad, imagínate. Sentía el sudor frío de su madre, que la tenía firmemente tomada en la mano. Entre gritos de pasajeros, Julián no quitaba la vista del motor, y en eso ve como una inmensa luz secadora atraviesa la hélice, dejando el motor en llamas. Y al mismo tiempo destrozando el ala que separa del resto del avión, que ahora está cayendo bruscamente hacia el suelo mientras se va desquebrajando. El asiento de Julián salió despedido en el aire, con ella todavía asegurada gracias al cinturón de seguridad. Lo último que debió haber visto fueron los restos del avión en llamas, yéndose a pique mientras ella caía desde una altura de 3 kilómetros. 2 millas. El asiento de Julián comenzó a girar. Aquí hay algunas especulaciones. Unos dicen que comenzó a girar como una hélice de helicóptero que posiblemente desaceleró la caída. Otros dicen que el asiento de Juliana, la madre no se puso el cinturón, pero su asiento estaba conectado con los 2 asientos de los lados. Entonces hizo un efecto de paracaídas también desacelerando la caída. Ok, sí. De todas maneras, la ayudó. Y una caída desde esa altura, con un peso de unos 250
un peso más o menos que podría tener un asiento más una niña de 17 años, tarda unos 25 segundos. Hay una página donde tú puedes calcular eso, Christopher. Hay Ay, qué páginas para horrible. todo. Tú ¿Pero tienes por que buscar. qué? Calcular tiempo de caída. De acuerdo a peso, y Claro, altura. Entre ¿Cuánto se demora en a, caer? Claro. entre a velocidaddecaída.com. Claro, si tú vas a hacer parapente o paracaídas, tú puedes ir a esa página y saber cuánto te va a demorar si es que tu paracaídas no se abre. Ya. Una caída de 25 esas, segundos. Es 25 un segundos, 3 montón de kilómetros. tiempo cayendo, Es un hermano. montón de tiempo, sí. Pero es posible. Y creo que así fue, según ella contó luego, que ella perdió el conocimiento antes de llegar al suelo. Ah, excelente. Milagrosamente, 3 horas después, Julián despertó. El hecho de haber estado atada a su asiento y la suerte de haber caído sobre copas de árboles que amortiguaron su caída le salvaron la vida. Pero esta vez todavía estaba sentada en el asiento, como iniciando otro viaje al infierno. La escena era de pesadilla. Había cuerpos y restos del avión esparcidos por todos lados. Aturdida y atormentada, Julián volvió a dormir, pero por solo unos instantes, despertando nuevamente en la dantesca escena. La niña de 17 años de edad estaba en medio de cuerpos inertes que colgaban de los árboles. Fierros, asientos, ropas y maletas estaban desparramadas por la selva. Humo y el crepitar de combustiones dispersas hasta donde la espesura de la jungla dejaba distinguir. Imagínate como restos quemándose todavía, haciendo ruido. Por todos lados. Como, ¿te acuerdas cuando jugábamos el bosque de Forest? Claro, Que una estábamos en cosa un así. avión y... Sí. Ese avión había aterrizado hace rato porque no había fuego, ni habían muertos tampoco por ahí. Sí, es verdad. A lo mejor íbamos nosotros dos nomás. ¿Quién sabe? A ¿Quién lo mejor sabe? tú eras el piloto y por eso nos caímos. ¿Quién sabe? Muy gracioso, hermano. Qué gracioso. Llovía a cántaros y Julián, debido a un golpe en la cabeza y el estrés, no recuerda bien lo que pasó en las primeras horas. Logró zafarse del asiento e intentó caminar, pero las fuerzas apenas le daban para ponerse de rodillas, hasta que todo se ponía negro de nuevo y así perdía la conciencia en forma intermitente. Tuvo que pasar un día y medio completo antes de que se pudiera levantar y caminar. Milagrosamente tenía heridas mínimas, considerando el accidente. Claro. En un brazo tenía un corte, tenía una herida en un hombro, tenía un ojo morado y lo peor, una clavícula rota. Clavícula, este hueso debajo de Del tu cuello. cuello. Tienes dos Ujú. huesos. Tenía uno roto. Era tan agudo la rotura que se podía ver a través de la piel. Oh. Pero por suerte no había traspasado la piel, no andaba con un hueso No, parado así como un zombie cualquiera. ya no era expuesta, no era una fractura Claro, expuesta. exactamente. También tenía una herida en una pierna, en la pantorrilla, en la parte de atrás abajo de una pierna. Pero por suerte no sangraba. Ahora en una parte vi que no sangraba por el estrés. Pero yo no logré encontrar información de que por qué el estrés de una situación así causaría que no sangraras tanto. O menos de lo normal. De todas maneras, la cuestión es que no sangraba, no se murió desangrada. Eran heridas más o menos leves. Ujú. Julián pasó los siguientes 2 días tratando de buscar ayuda, pero lo único que halló fueron los restos calcinados del aparato y los cadáveres de otros pasajeros. Oh, qué mal. Cualquiera estaría aterrorizado de encontrarse en esa situación, pero Julián había tenido una infancia un poco distinta a las de otras niñas de 17 años. Sus padres eran científicos y siendo hija de un biólogo y una ornitóloga. Eran como los Thornberrys, ¿te acuerdas de esos dibujos animados? Sí, sí me acuerdo. Sí, eran como así. Del dibujante de Aeon Flux y los Rugrats. Sí. El tipo que... Peter Chan, ¿cómo se llama? Bueno, no me voy a meter en ese territorio. Pero el que hizo Aeon Flux fue el que hizo Rugrats, creo. ¿Qué, Casi qué seguro. estilo tan distinto de dibujo? Hizo Rugrats primero. Ya. Y después para poder disfrutar haciendo su propio estilo y lo que le gustaba hacer hizo Aeon Flux. Ian Flack. Creo que es así. Genial. Claro, por eso fue a hacer eso otro distinto. Sí, totalmente diferente. Ahora, tal vez estoy equivocado, no sé. Tenemos un episodio de dibujos animados.
Primero comenzó a explorar el área, inmediatamente alrededor del lugar del accidente en busca de otros sobrevivientes y recursos. Su padre le había enseñado nociones de cómo orientarse en un lugar desconocido. Así que tuvo cuidado de dejar un rastro que ya sabía, porque ya sabía lo fácil que era perderse en la jungla. El cuarto día después del accidente escuchó un sonido que reconoció como un buitre rey aterrizando en el bosque. Sabía Espera, por su pero madre... ella se puso a caminar o se quedó como ahí en ese radio. Primero se quedó buscando en ese radio, buscando a su madre, buscando algún sobreviviente. Ya. Y después se puso a caminar. El- Por su madre, que era ornitólogo, sabía de aves, sabía que ese tipo particular de buitre solo aterrizaba cuando había carroña o carne podrida cerca. Así que siguiendo el sonido, descubrió los restos de otros 3 pasajeros que todavía estaban atados a sus asientos. Habían impactado el suelo tan fuerte que estaban enterrados, al punto que solamente se podían ver sus pies. Oh, no. Uno de los cuerpos era el de una mujer. Julian pensó que podía ser su madre, pero luego de examinarla de cerca vio que tenía las uñas de los pies pintadas. Y su madre no hacía eso. Sin lograr encontrar a su madre ni ningún sobreviviente, Julian decidió abandonar el lugar. Tal vez fue por mejor esto, porque de haber encontrado un sobreviviente herido, por ejemplo, se hubiera tenido que quedar ahí Quedar ahí. y nunca lo hubieran encontrado. Como vamos a ver después. Nunca encontraron a tiempo, digamos, el lugar del accidente. Que el Amazonas es demasiado grande. Llueve, imagínate, pues Sí. llueve No, y están los y, árboles. Los y árboles después de un tapan tiempo, todo. de un par de días ya no se nota nada. Sí. Claro. Inmediatamente podrías ver el fuego, qué sé yo, O pero alguna o algún humo. o algún espacio que Sí. se abrió por el impacto, algunos árboles que se caen. Yo habría apilado algo y hubiera hecho un fuego. Y que salga humo y me encuentren el tiro, ¿no? ¿Y cómo prenderías el fuego? Se cayó un avión, tiene que haber algún encendedor por ahí. No sé. ¿Será que, es que yo no ¿será que ella encontró algunas cosas? Porque me Sí, parece que está no como por encontró lo mucho, la opuesto. verdad. Encontró una bolsa de dulces que te voy a contar después. Bueno, yo he visto el canal de YouTube de este tipo que hace casitas en el bosque y lo he Ah, visto ya. hacer fuego. Ah, está bien. Así que he Verdad. visto que hace como un arco de madera, le agarra una cuerda Ujú, y después otro palito, agarra la cuerda y la enrosca como en el otro palo, cosa de que él ujú. mueve el arco y Sí. hace que el palito gire súper rápido. Y con eso va calentándose unas La presión. ramitas encima de una Ajá. piedra. No sé si funcionará, lo voy a intentar un día. Algún día hay que probar. Pero tiene que Armando, ser. Tienes que saber que vas a prender. Porque si sí, está húmedo no prende. sí, y está húmedo. Y, Sí, tal vez no y hay funciona. que estar como atento porque cuando empezó a calentar hay que soplar y Claro, después ponerle algo seco para que la llama prenda y no se apague. El tema es correcto, bien mantenerlo complicado. prendido también. Sí, O sí, sea, yo yo imagino creo. que lo más difícil es mantener prendido esa cuestión. Especialmente cuando llueve a cada rato, o sea, después todo ese esfuerzo se te apaga igual. Sí. Ujú. Hay que andar trayendo entonces una antorcha de esas que salen en las películas que disparan hacia arriba. Pero Ah, también duran un claro, rato nomás. esas pistolas de Eso, bengala. esa misma. Entonces, sin lograr encontrar ni a su madre y ningún sobreviviente, Julian decidió abandonar el lugar. Mientras se abría paso bajo la densa capa de árboles, podía escuchar aviones de rescate. Y era frustrante que no podía hacer nada para llamarles la atención. Los Esa sonidos, situación debe ser súper angustiante. sí, Así como imagínate. ver eso pasar y... Escuchar los aviones que pasan, pero no los ves. Ni ellos te pueden ver a ti. Los sonidos de aviones de rescate luego de unos días desaparecieron y Julian se dio cuenta que ya habían abandonado la búsqueda. Y esos fueron los momentos de desesperación, porque sabía que debía depender de sí misma para sobrevivir si es que quería salir con vida de la selva. Estaba herida y el corte del brazo estaba infectado ahora con gusanos. Ah, no. Sí. Aparte de las heridas, había perdido sus lentes. O sea, aparte no veía muy bien. Y un zapato. El otro que le quedaba lo usaba para abrirse paso en la vegetación. Con constante miedo de ser mordida por alguna serpiente escondida en el follaje. Por ropa, iba vestida con un vestido corto así como de verano. No, No. no iba equipada para nada. Encontró el curso de un arroyo y lo siguió con la esperanza de que éste la condujera hasta ríos más caudalosos en donde podía habitar gente, según le había enseñado su padre.
y empezó a caminar por el agua. Julian se había criado en un área similar y su familiaridad con el terreno fue importante en su supervivencia. De todos modos, no eran vacaciones. Fueron días terribles en los que debía hacer frente a un calor insoportable, picaduras de mosquitos y el peligro de que se le apareciera algún animal salvaje. Sí, imagínate, se le aparece no sé, una boa, una onza. Claro. Hay un montón de cosas súper peligrosas. Ella tenía experiencia, así que tal vez sabía cómo escapar de esas situaciones, pero por suerte no encontró imagínate nada. dormir, así como O en sea, dónde dormir, y si me atacan las arañas, o me ataca la serpiente, me muerde. las 100 formas de morir en el Amazonas. Siguiente episodio. Sí, claro, ¿cómo morir en el Amazonas? Pero, y con el brazo infectado, Con el brazo como que el infectado brazo con me gusano. da, Sí. y seguramente se lo sacaba, ¿o no? Como que veía un gusanito. Yo creo, no sé. Yo creo que sí. Después se lo sacó de otra manera, te voy a contar más tarde. Ah, A lo mejor no quería verlo, mejor no vino a mirar, no sé. claro, como que si no miro, no están. Claro. Porque claro, yo si veo gusanos, lo primero que hago es sacar los gusanos. Pero tú sabes que las moscas, se te paran las moscas, te ponen un huevo y Sí. es súper rápido Y y al al día rato ya siguiente sale de nuevo otro. tienes gusanos de nuevo. Sí. Claro. Así que tal vez tenía gusanos, digamos, en una forma, un presente participio, estoy Cíclica. inventando. Claro. Tenía gusanos ciclo todo de el los tiempo. gusanos. Claro. Ay. Entonces, pero Julián, como te digo, no estaba, aunque no estaba preparada físicamente, digamos, con ropa y todo, tenía cierta experiencia, así que no tenía demasiado miedo por la situación. Sabía qué encontrar, sabía qué animales habían, cuáles eran peligrosos, cómo lidiar con cada uno. Lo que no sabía es que se encontraba a más de 600 kilómetros de cualquier centro habitado No. y estaba perdida en plena Amazonía peruana. Lo único fácil en la selva era encontrar agua. Lamía gotas de las hojas de los árboles o podía beber directamente del río. Pero encontrar comida no era fácil. Sabía que gran parte de lo que crecía en la selva era venenoso y no tenía herramientas como para pescar o cortar tallos o raíces comestibles. Entre lo que pudo rescatar del accidente había una bolsa de dulces que sería su único sustento, que debía racionar comiendo solo un par por día. No sé qué tipo de dulces eran, chip pop, no sé. No, no era el chip pop. De queso, Seguro que no no es sé. chip pop. No, deben haber sido golosinas de estas de caramelo. Claro, por lo menos azúcar te ayuda. Sí. Julian siguió así por varios días, caminando por el río, con el agua hasta las rodillas. Podía ver cocodrilos entrando y saliendo del agua. Ay, no. No, qué agonía. Esto la ponía un poco nerviosa, pero ella sabía que rara vez molestaban a los seres humanos. Ah, claro. Y viajar por Ay, el señor agua, cocodrilo. en última instancia viajar por el agua, era más seguro que viajar por la tierra. Sabía también que habían pirañas. Pero las pirañas no te atacan, no son, Tampoco claro, no son un molestan a problema las cuando el personas. agua se mueve, en agua que corre. En aguas como estancadas, así como en un codo, por ejemplo. Ahí, Ahí te si tú te atacan. metes, te pueden atacar. Pero si el agua se está moviendo, no te atacan las pirañas. Ella sabía eso. Yo no habría sabido. Habría caminado por el agua y no me hubieran atacado. Pero igual no hubiera sabido. Yo probablemente ya estaría muerto hace días. Yo seguramente, sí, no, sin duda. No, sin duda, yo estaría muerto. Mucho rato. En algunas partes, a lo mejor los cocodrilos no atacaban porque estaban ya llenos de haber Ya comido llenito. tanta carne humana. Sí. Oh, humano de Vale. nuevo, no. Claro. Vamos a comer otra cosa. Andaba con su libro, ¿Cómo cocinar humanos? ¿Cómo cocinar Eso. para humanos? ¿Cómo cocinar? En algunas partes más profundas tenía que nadar. Observó algunas frutas en los árboles, pero no se las comió porque sabía que eran venenosas. Pero tenía mucha hambre. Una vez intentó atrapar unas ranas, pero estaba demasiado débil. Y tal vez fue para mejor porque podrían haber sido ranas dardo. Ah, Esa es verdad. venenosa. Y es que es asqueroso comerse una rana cruda y viva. Porque Es que en esas condiciones situación, no lo tiene ni mismo. cómo hacer fuego. Ujú. Bueno, al abrirlo a lo mejor con un palo. Oye, qué bueno que no se encontró con una cascada. Imagínate que llega así como después de un Oh, montón de borde. días y hay una cascata que tiene que escalar, no sé, 5 metros Claro. para arriba. O bajar. O una O caída bajar. libre. Ahí queda. Pero no encontró eso, era más o menos plano.
Por las noches tenía que buscar un lugar donde dormir. Buscaba algún tronco, se ponía debajo, se cubría con hojas grandes. Algunas noches llovía, con frío, hacía frío en la noche. Toda la noche sentía la lluvia como agujas sobre ella. Y cuando no llovía, los mosquitos se encargaban de hacer su vida miserable. Lo poco de vida que le quedaba. Pasaron 10 días así. Julián apenas podía continuar por el río. Apenas le quedaban fuerzas y de repente vio lo que parecía un bote. Pensó que estaría alucinando, pero se acercó hasta poder tocarlo. Y el bote era real. ¡Ah, sí! Por fin algo. Al Un golpe de fin. adrenalina le dio algo de energía para continuar. Cerca del bote vio un camino que conducía al bosque, así que trató de continuar por ahí. Pero estaba tan débil que solamente podía gatear. Y los gusanos que habían infectado la herida en su brazo le estaban causando un dolor intenso, mientras intentaban hundirse más en la herida. ¡Ay! Ya tenía aceptado que si sobrevivía seguramente tendrían que cortarle el brazo de todos modos. Un poco más adelante, encontré una cabaña. Afuera había una lata de gasolina. Y recordó en su infancia que su padre había usado queroseno para tratar a un perro que tenía una herida similar, así con gusano. No, mentira, va a ser la de Rambo. Así que Julian virtió gasolina de la lata directo en la herida. ¿Y Rambo hizo eso? No, Rambo se puso pólvora en la... Ah, verdad. Puso Y después pólvora en la la herida y el encendió. Sí. Dije, Julian virtió la gasolina de la lata directo en la herida. El dolor fue intenso, pero funcionó. Ella misma contó más de 30 gusanos muertos que cayeron. Y gracias a eso logró salvar su brazo. Ah, excelente. Sin nadie a la vista, Julian intentó dormir en la cabaña esa noche, debajo de una lona. Pero encontró que el suelo era demasiado duro. Así que regresó a la orilla del río y pasó la noche ahí donde ya estaba acostumbrado. Que vengan los mosquitos. Claro. En la mañana logró regresar a la cabaña. Se quedó ahí esperando. Aunque quería irse, porque sabía que, no sé, tenía que moverse. Una cabaña en el Amazonas puede estar ahí por meses desocupada. Meses desocupado. Claro. Y no quería tampoco tomar el bote porque no quería robarlo. Yo lo hubiera robado. Dilema moral, yo lo habría robado también. Yo Después lo lo devuelvo. pienso dos Después lo veces. traigo. Claro, obvio. Después lo pago, no sé. Es mi vida, es la vida, es una vida. Bueno, estaba en ese predicamento cuando por fin fue descubierta por 3 pescadores que se acercaban a la cabaña. Los hombres, que eran peruanos, estaban confundidos por su presencia y asustados por sus ojos inyectados en sangre y su cabello rubio. No, porque no hay muchas rubias en la jungla con esa apariencia. Sí, Y con lo supersticiosa que es la gente, pensaron que se podía tratar de algún espíritu maligno de la jungla. Ay, no, pobrecito. Imagínate. Pero Julián era también peruana y hablaba español perfectamente, así que les pudo aclarar la situación. Imagínate, no soy un fantasma. Claro, Por favor, no, ayuda. soy yo, socorro. Así que los hombres la rescataron, le dieron comida y la llevaron al río abajo en su bote a un pueblo cercano donde pudo recibir tratamiento en un hospital local, y luego un piloto voluntariamente la llevó en avión a Pucallpa, donde pudo finalmente reunirse con su padre. Al principio dije que su padre estaba en Itacua del Cuéndigo, no. Iquitos. En que encontró su padre. Claro, se encontró con su padre. Después de recuperarse de las heridas, Julián ayudó a los equipos de búsqueda a localizar el lugar del accidente y recuperar los cuerpos de las víctimas. El cuerpo de su madre fue descubierto el 12 de enero de 1972. O sea, como unas 2 o 3 semanas Caramba. después. Sí. Y después hizo lo que cualquiera haría en este caso. Escribir un libro. Hizo un TED, hizo TED, ¿no? Claro, un TED y escribir un libro. No, después hizo un libro, años después. Este accidente es considerado el peor causado por un rayo y cuarto en la historia de la aeronáutica hasta el día de hoy. Accidentes que son peores que esto son peores en la cantidad de muertes que ocurrieron Ujú. en aviones, porque son aviones más grandes. La falla estructural ocurrió debido a las cargas sobre la aeronave que volaba a través de una severa tormenta eléctrica y además de las tensiones que resultaban de las maniobras para poder mantener el avión nivelado. Aparentemente el avión era un poco más endeble de lo normal. O sea, Ujú. otro tipo de avión tal vez no habría sufrido tanto daño. Luego de todo de este alboroto, Julián y su padre se mudaron a Alemania, donde ella se pudo recuperar por completo de sus heridas físicas y mentales. Tenía pesadillas.
A lo mejor dormía afuera buscando algún arroyo por ahí. Puede ser como el náufrago que dormía en el suelo. Claro, No podía dormir en la cama. eso, ¿verdad? Cuando volvió de la isla, finalmente, y estaba en el hospital, en la noche no podía dormir. Así que se tiraba al suelito. Se acostumbran rápido. Tal como sus padres, estudió biología en la Universidad de Kiel y se graduó en 1980. Recibió un doctorado de la Universidad de Ludwig Maximilian en Múnich y regresó a Perú para realizar investigaciones en mamíferos, especialmente en murciélagos. ¿Qué mejor Del mezcla Amazonas. de la Amazonas? ¿Qué mejor mezcla entre un biólogo y un ornitólogo? Claro, Estudiar es verdad. murciélagos. Sí. Un zoólogo y una ornitóloga da un Un excelente murciélago, claro. Muy bien. Ahora conocida Vamos. con Julian Diller, seguramente cuando se casan en Alemania cambian su apellido. Julian Diller se desempeña como bibliotecaria en la colección estatal de zoología en Baviera, en Múnich. Su autobiografía, Cuando caí del cielo, fue publicada en el 2011, por lo que recibió el premio de la literatura Corinne ese mismo año. En 2019 el gobierno de Perú le otorgó la distinción de la Orden al Mérito por servicios distinguidos al Perú. Julian fue la única sobreviviente del vuelo 508 donde 91 personas murieron. Ella sobrevivió sola y herida en la selva del Amazonas por un total de 12 días. Y sobrevivió no solo por su gran fuerza de voluntad y una tremenda suerte de haber resistido una caída de 3 kilómetros, también sobrevivió gracias a su inteligencia y conocimiento científico que aprendió de sus padres. Yes, science. ¡Science! Sí, qué buena. Qué buena historia. Y sabes que, no sé si será verdad, pero por ahí leí que hicieron una película que era muy mula, Ujú. muy mala, que era una niña así, que era, no, de 17 años, parece como 25, una modelo, que Ya, va por la obvio. selva y todo la asusta, y, Ah, ya. y gira y se encuentra con una boa, qué sé yo, y Mira para otro lado y hay una claro, y hay una tarántula araña, gigante. claro, exacto. Y en una encuentra un mono que daba con un bebé, eh, y la madre del mono por alguna razón se muere y ella tiene que cargar al mono bebé. O sea, nada que ver la historia. Que si no lo Y- vende, pues imagínate una claro, película sí, de pues. 2 horas de una persona caminando por el río y Claro, pero a los mí me gusanos. gustaría verla que enseñe cosas así como que, las pirañas no te ya. atacan, si es que... Sería como Sí, una sí, Dora sí, la sí. exploradora. A lo mejor es la Dora, Excelente, sí. la Dora la exploradora Oye, original. a lo mejor es Dora. A lo mejor es Dora. ¿Dónde sacaron Dora? ¿Mm? ¿Dónde está el mapa? Claro, ¿Qué? yo quería tener un mapa. Claro, accidente, Pero río, imagínate- cocodrilos. Accidente, ríos, cocodrilos. Imagínate la fuerza de voluntad que esa niña tenía que tener para continuar andando por 12 días por un Sí, río. Sí, la fuerza. Hasta que tuvo la suerte de encontrar que no había comida, nada. Yo creo que a lo mejor ella dice que no se quería, porque pasó para bien, pero yo hubiera tomado el bote. Pues, aunque tenía fuerzas para caminar de rodillas, así que no sé qué tanto podría hacer con un bote. No sé si era un bote a motor. Es que Si eran tenían pescadores, aparentemente el bote hubiera funcionado tal vez. yo creo que el bote estaba funcionando y era motor porque tenían diésel en la puerta. Ah, verdad, tienes razón. ¡Uy, qué buen jugador de rol eres! Deducción 100. Ahí estamos para una aventura de rol. Ahí tienes. Excelente. Ahora podemos jugar a los exploradores. Claro. Hay un documental de ella que lo hizo un director. Y ese director, según cuenta una historia, estuvo a punto de haber tomado ese mismo vuelo. Pero no lo tomó, lo canceló a último momento. Y después ese mismo director, que de otra manera hubiera muerto, produjo un documental sobre ella. Ya. Eso a mí no me, sé, me no suena a publicidad ¿Cierto? barata. Sí, sí. El documental es bien lento, pero sale ella contando la historia y caminando por la jungla. Como te digo, trabajó ahí, vivía ahí, así que no tuvo así como, no visitó nunca más la jungla del Amazonas. No, ella siguió visitando la jungla y siguió volando. Todo traumatizada para siempre. Claro, se le pasó. ¿Te parece que en Alemania tienen buenos psicólogos?
gracias por enviar el cuento la semana pasada. Quedó genial, con los efectos de sonido y la historia era bien inmersiva. Y me gustó harto, era bien. Me imaginaba así como un juego de RPG. El personaje en mi mente me lo imaginaba así como un Zelda, así, una cosa así. En la como montaña. un Skyrim. Así. Como un personaje en 3D, claro. Ya. No, Ok. un personaje así, Mira. como ¿cómo se llama? Cuando tienen la cabeza grande son chiquitos. Un chibi. Chibi, cada una cosa así más o menos. Ujú. Me lo imaginaba. No, genial. Lo único que me hubiese gustado era. La verdad es que como yo tenía que viajar para curso, no pude locutarlo varias veces. Así como de locutarlo, escucharme, locutarlo, escucharme. Ah, para claro. que quedara Darle más bien. revisiones. Pero Pero yo no cuando lo tenía que ir escuché, perfecto. Sí, cuando lo escuché de nuevo me hubiese gustado verlo locutado mejor, pero me gustó. A mí también me gustó. ¿Y te A mí entretuviste también me gustó haciéndolo? mucho el tuyo, lo encontré genial, el del árbol blanco. El del árbol maldito. Sí, es el de Christian también que quedó muy bueno con Oh, se me gustó ese. harto ese también. Era como, te juro que cuando Christian empezó, yo me imaginé la voz de él diciendo al principio, como tú dijiste al final, Julia era una joven, Claro, como igual que Twilight Zone. se encontrará con una situación. Sí, Exactamente. me gustó porque me sorprendió. No anticipé lo que iba a pasar. Sí, No yo tenía tampoco. idea. Sí, Todo fue bueno. muy, muy loco. Sí, estaban Sí. todos muy, 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 muy buenos. Me gustó también el del profesor, ese que se vuelve el alumno. El del profesor también fue muy creepypasta. Sí, estaban todos Muy buenos. bueno. Así que gracias por haber enviado los cuentos. Espero que les hayan gustado. Y tal vez lo podemos hacer el otro año. Bueno, Sí, los premios Peor Caso de Literatura. claro. Son puros amateurs. Claro, en una incluyéndonos de esas nosotros. podríamos avisarlo tal vez un mes antes, para que la gente tenga tiempo Puede de... ser, sí. Podríamos hacerlo así como fijo que Como la pero cada traducción, Halloween. claro, tradición de Halloween, cuentos de terror. Claro, buena idea. Buena idea. Incluso podríamos hacer un sticker especial que De tenga Halloween, de ¿verdad? Halloween, con el premio Sí. así a los ganadores. Estoy esperando que me manden las direcciones y esta semana voy a enviarlo. Le voy a enviar sticker a todos los que enviaron historias. Y marcadores de libro a los que leímos en el programa. Excelente. Más stickers. Con un gatito con sombrerito de bruja para el próximo Claro, año, o ¿no? leyendo el libro, o escribiendo. O leyendo el libro. Escritor de peor caso. Excelente. Sí, sí. A ver si Tentáculo Felipe se con... pone, o alguien que le guste dibujar, tenga aptitudes, nos puede ayudar a hacer algunas gráficas, porque Felipe le gusta, pero está súper ocupado con su pega todo el tiempo. Sí, Felipe tiene un montón de pega. Así que si alguien nos quiere ayudar en gráficas o ideas, bienvenido, contáctenos en contacto@peorcaso.com. Tengo una cosa más que contarte, Dale. que descubrí esta semana. Hay una cosa que no me gusta. Yo siempre escucho podcast en el Apple Podcast, en la aplicación Apple Podcast. La aplicación Sí. que se llama Podcast de Apple. Y la han ido cambiando y es un poco así medio complicada de repente usar porque te descarga los episodios automáticos y tienes como a la vista los episodios que ya tienes descargados, Ya. pero tienes que ir a Ujú. otra parte para ver el total de los episodios. Y una cosa que últimamente no me gustó para nada es que escuché un episodio bien interesante y se lo quise compartir a Michelle, a mi señora, Ujú. pero no me aparecía en ninguna parte porque como lo había escuchado desaparece de la lista totalmente. No lo logré encontrar. Tuve que buscar otra aplicación de podcast para poder encontrar, porque no me acordaba el nombre. Tuve ¿Será que que, mirarlo en la lista. ¿Será que lo esconde o algo así? Lo esconde cuando yo lo escuchas. Entonces te hace súper difícil poder compartirlo. Imagínate, lo peor. ¿Te gusta un episodio? Se te desaparece. ¿Cómo lo compartes? Horrible. Así que probé con el Google Podcast que está disponible para Apple, Ujú. para iPhone. Y me gustó bastante porque es fácil agregar podcast. Te muestra la lista completa. Tiene la opción de descargar los episodios que tú quieras descargar. Y una cosa que descubrí que me gustó harto fue que en el último episodio de los cuentos yo puse como un índice con el tiempo en que parte cada cuento. Ujú. Bueno, esta aplicación Google Podcast automáticamente pescó esos tiempos y los convirtió en links, en enlaces, donde tú los puedes seleccionar y salta automáticamente a esa sección genial. del episodio. Imagínate, si tú quieres ir así, ya quiero escuchar el episodio de Christopher que todos están hablando.
Entonces tú abres el Google Podcast, vas al episodio, seleccionas ahí el tiempo y te salta automáticamente. Te salta O quieres escuchar automáticamente. otro cuento diferente o compartir un cuento. O secciones en el episodio. Entonces tú quieres hacer episodios de podcast y por alguna razón tienes que separarlo en diferentes secciones, el Google Podcast te lo hace fácil Te lo hace poder fácil. navegar. No te desaparece el episodio y lo puedes compartir Oye, fácilmente. qué genial. Sí, eso me gustó harto. Lo único que no tiene es que no puedes crear agregar tu propio podcast mediante una RSS, que significa que si tú estás en Patreon, tú tienes Ya. como una versión del podcast de Patreon especial que la puedes agregar en otros programas, pero no a Google Podcast. Pero, de Oye, todas maneras, si tú estás en Patreon, tienes la aplicación de Patreon y puedes escucharlo. eso yo te iba a comentar, que la aplicación de Patreon tiene como Exacto. escuchar podcast. Sí, Y de es hecho tiene bien bueno. pausa, Sí, bajar, todo. sí, funciona súper bien, así que no es necesario tanto. Así que esto está usando, les recomiendo echarle una mirada al Google Podcast. Sí. No me han aparecido propaganda de ningún tipo. No sé si lo habrán cambiado, porque cuando recién salió sabía de que a lo mejor ocurre con los podcasts en inglés, que ellos pescan el podcast y como son buenos con YouTube de pasarlo a texto, que salen los Ujú. subtítulos automáticos, Sí. ellos saben de lo que se está hablando durante el episodio y te muestra propaganda de acuerdo a lo que se está diciendo. Ah, Así que si hace un podcast, no sé, pues de zapatillas Nike, te te van van a a salir aparecer puras sin zapatillas duda Nike. propaganda de zapatillas. Lo cual supongo que está bien. O sea, pueden hacerlo si quieren. Tecnología. Claro, si Sí, pueden. Si pusimos a aceptar en las condiciones y términos, está bien. claro. Lo Así- aceptamos. sí, pues. Ya, pues lo dejamos hasta acá entonces esta semana. Bueno, No tenemos ningún mensaje que nos hayan enviado. Tengo algunos mensajes que gente que le gustaron los cuentos. Así que mándenos algún mensajillo por ahí. Puede ser a Christopher@peorcaso o Armando@peorcaso.com. ¿Dónde te encuentra la gente a ti fuera del podcast? ¿Quieres decir tu Twitter? Instagram. Twitter no lo estoy usando mucho, pero me pueden encontrar en el Instagram, Ujú. que es @Christophers. Y estoy ahí con Armando, estamos en la primera, en el perfil de Peor Caso de También. Instagram. Ahí están los links para mi Instagram y para tu Armando. ¿Y tú quieres comentar sobre tu proyecto nuevo? Para los que quieran ¿De de repente portugués? aprender portugués. Claro, ¿por qué no? Bueno, si quieren aprender portugués y quieren saber sobre videojuegos de terror o otros videojuegos que tal vez vamos a hablar, hay un proyecto que se llama Master of Server, que pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast y en YouTube también. Y ahí yo y más 3 amigos hablamos de videojuegos que nos gustan. Por en cuanto han sido solo terror, pero puede ser que más adelante eso cambie. Y tenemos algunos gameplays también cortitos de 20-25 minutos en YouTube. De los Qué mismos bueno. juegos de los que hablamos. Qué bueno, así que vayan a verlo. Oye, y cuando tú estás hablando portugués con ellos, ¿te ocurre que se te salen palabras en español? Así Sí, como se te salen palabras en portugués. sí, exactamente. Se me Me salen imaginé. mucho. Ya. Y mi voz es diferente, queda con un acento bien diferente. Claro, usan músculos distintos y todo. Genial. Ya, entonces vayan a verlo. A mí me encuentran en aloyola37 en Instagram o Twitter, en cualquier lado. Y quedamos hasta aquí esta semana. El episodio quedó corto, pero espero que le haya gustado la historia. Me gustó la historia de este niño. Era una buena historia. Sí. Muchas gracias por escuchar. Compartan el podcast y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.